La crisis en nuestro país es inminente. Nos hemos quedado sin plata, hermano. El 2024 será uno de los años más violentos, más duros para la economía. Que estamos viendo, yo creo, los primeros estertores de una crisis muy severa. Las reservas internacionales cayeron a $1.700 millones. Hay un déficit fiscal del 7.2% y llevamos 10 años seguidos de déficit. La deuda pública llegó alrededor del 80% del PIB. Hay escasez de carburantes. Las calificadoras de riesgo bajaron la calificación de la deuda boliviana. La balanza comercial es negativa y la falta de dólares ha creado un mercado paralelo. La oposición nos dice que estamos al borde del apocalipsis y el gobierno dice que todo está bien, que son unos capos. Entonces, ¿Bolivia está en crisis o no? Para responder a esto, primero debemos saber qué es una crisis. Y la verdad es que dentro de la economía, el término crisis no tiene una interpretación precisa. No hay parámetros rigurosos para responder a esta pregunta de manera técnica. Por lo general se suele decir que la crisis es un punto dentro de los ciclos económicos situado entre la recesión y la depresión. ¿Y qué son los ciclos económicos? Son fluctuaciones económicas recurrentes que se dan en este modo de producción y se suelen dividir en 5 fases: expansión, auge, recesión, depresión y recuperación. A pesar de que es imposible saber cuánto durará un ciclo económico, se lo suele categorizar por su tamaño en 3 grupos: los cortos, que duran alrededor de 40 meses, los medianos, que duran entre 7 y 11 años, y los largos, que duran entre 40 y 60 años. Aunque prácticamente todas las escuelas económicas consideran que estos ciclos son inevitables por contradicciones internas en el sistema, cada escuela le da una explicación diferente. Por ejemplo, los keynesianos lo atribuyen a las fluctuaciones de la eficiencia marginal del capital. Es decir, cuando los empresarios tienen rendimientos altos, tienden a invertir más, esperando seguir obteniendo rendimientos similares, y cuando los rendimientos bajan o no son los esperados, la inversión se detiene, ocasionando la contracción. Por otro lado, los monetaristas como Friedman creen que esto se debe a los cambios en la oferta monetaria. Los monetaristas lo explican todo así. ¡Dilo tuyo, Bart! Monetary phenomenon. Los austriacos atribuyen los ciclos a la sobreinversión que se da por la expansión de crédito artificial. Es decir, cuando la autoridad monetaria baja el tipo de interés de los créditos, los empresarios creen que hay más recursos de los que realmente existen. Otra de las explicaciones más populares es la del economista austrohúngaro Joseph Schumpeter, con su destrucción creativa. Según Schumpeter, son las innovaciones en los procesos económicos los que producen los ciclos. Estas innovaciones provocan una expansión económica e impulsan la inversión. Eventualmente la demanda favorece la innovación y esta se generaliza. Las empresas que no logran adaptarse se destruyen, generando una crisis que posteriormente dejará lugar para el surgimiento de nuevas empresas y nuevas innovaciones. Está también la explicación marxista, que básicamente dice que las ganancias de los empresarios son producto del trabajo de sus empleados, y que por la competencia del mercado estos empresarios tienen la constante necesidad de ser cada vez más productivos. Esto hace que el capital fijo cada vez vaya creciendo en relación al capital variable, es decir, las máquinas van reemplazando a los trabajadores. Esto a su vez provoca la caída de las ganancias del empresario, que ahora debe intentar que su empresa sea todavía más productiva. Y como todos los empresarios están en la misma situación, se termina produciendo más de lo que se puede consumir, y la crisis se da justamente cuando las empresas no pueden vender todo eso que han producido. Esto se suele solucionar con el cierre de empresas, rebaja del salario por medio de la devaluación, destrucción de las mercancías y la absorción de pequeñas empresas por parte de las más grandes. Y de repente alguna guerra que ayude a destruir más eficientemente la industria, la mano de obra, el capital y la producción que sobra. Además de fortalecer la industria armamentística, clave para las economías más desarrolladas, ya que suelen ser estas economías las responsables de las crisis globales. Por ejemplo, la crisis del 2008 producida por la sobreproducción en la construcción residencial en los Estados Unidos, cuyas consecuencias seguimos experimentando. Esto significa que la crisis que estamos atravesando es global, que se debe solamente a factores externos y nada tiene que ver con la ineptitud de nuestros gobernantes y nuestra clase política. Para responder esto, podríamos comparar las tendencias de nuestros indicadores con las de los otros países de la región. Por ejemplo, en cuanto a las reservas internacionales, la tendencia general de la región era descendente hasta el 2022. Luego, la mayoría de los países fueron mejorando, con excepciones como Ecuador y, por supuesto, Argentina.
En cuanto a la deuda, la tendencia es creciente en la región y en gran parte del mundo, sobre todo en los países menos desarrollados. Sin embargo, a nivel sudamericano somos el cuarto país con una mayor deuda pública con respecto al PIB, solo después de Venezuela, Brasil y Argentina. Con respecto al balance fiscal, si bien todos los países de la región registran un déficit, el boliviano es el segundo más grande solo después del de Brasil. Por otro lado, en cuanto al desempleo, somos el segundo país con mejores estadísticas de la región, con apenas un 3.6%, solo debajo de Ecuador, pero con el mayor índice de informalidad, que ronda alrededor del 85%, según la Organización Internacional del Trabajo. El segundo país sería el Paraguay con el 79%. Es decir, si bien nos encontramos en un contexto desfavorable y como un país pequeño no tenemos un control real sobre nuestra economía, evidentemente existe una responsabilidad de nuestros gobernantes para que nuestra situación sea especialmente preocupante. Por ejemplo, a pesar de que la caída de las reservas se explique en gran medida por la subida de las materias primas causadas por factores externos como la guerra en Ucrania, la tensión entre los Estados Unidos, Israel y los países de la OPEP, los nuevos movimientos nacionalistas en África, los fenómenos producidos por el cambio climático y otros factores como la crisis y los impagos de la Argentina o la caída de los precios de la cocaína también por sobreproducción y por el crecimiento del mercado del fentanilo, la situación sería mejor si hubiera habido una mayor y más eficiente inversión en exploración. Y de esto el gobierno no puede culpar a nadie. Tuvieron más de 2 gestiones para eso. Por más que ahora el presidente nos diga que él advirtió en su momento, pero que nadie le tiraba bola. Lamentablemente nunca tuve eco en los ministros. Yo alertaba, por supuesto. Es decir, por un lado, Luis Arce nos dice que nadie lo escuchaba en el gabinete de Morales, pero que al mismo tiempo es él el responsable de todos los éxitos económicos del país, el genio creador y mandamás del modelo económico actual. Además, la pérdida de dólares por el aumento de los costos de importación de los hidrocarburos podría ser compensada con la exportación de minerales, sobre todo del oro, que está cerca de alcanzar precios históricos, principalmente por el aumento de la desconfianza en el dólar por parte de prácticamente todos los países del mundo. Y ahora supera los $2.000 por onza. Sin embargo, fue el gobierno del MAS a la cabeza de Evo Morales y con Luis Arce como ministro, que el 2014 promulgó la Ley de Minería 535, que mantiene casi todos los parámetros de la anterior ley minera promulgada por el GONI con respecto a las regalías, que son 2.5% de la producción, y a los techos que se mantienen en los $700, cuando la cotización supera los $2.000. Supuestamente esta ley debería favorecer a los trabajadores para que los empresarios no sean los únicos beneficiados y dejar atrás el modelo neoliberal, pero lo que ha conseguido solo es multiplicar las cooperativas mineras, que en 2010 eran alrededor de 450 y ahora son más de 1.700, pero ni siquiera son cooperativas, son empresas disfrazadas de cooperativas para pagar menos impuestos, que encima tienen también el combustible subvencionado. Mientras las condiciones de los trabajadores de las cooperativas siguen siendo muy precarias, a pesar de que según la ley de cooperativas, estas no deberían tener trabajadores y deberían ser organizaciones sin fines de lucro. Estas condiciones precarias no solo provocan un mayor impacto ambiental, sino que se estima que por la falta de condiciones técnicas existe una pérdida del 50% del valor potencial de la producción. El gobierno ha mostrado además una completa inoperancia al momento de controlar la producción del oro. Por ejemplo, el año 2002 se registró una producción de 53 toneladas, pero una exportación de 77. Pero es que este gobierno no puede controlar nada porque los cooperativistas son sus aliados políticos y un control real y efectivo afectaría los intereses tanto de los cooperativistas, los empresarios y parece que también de los militares. Y los 3 sectores ya han demostrado que son capaces de desestabilizar cualquier gobierno. Y por supuesto ni hablar de otras posibilidades como la nacionalización, a pesar de que este gobierno parece rendirle culto a la nacionalización y siempre están hablando de que la nacionalización y la nacionalización. Ahora, recién nomás, para intentar mejorar un poco todo este caos, el gobierno ha anunciado la reapertura de la empresa boliviana del oro, una medida que por supuesto es insuficiente, pero que encima la hacen recién ahora, cuando la tendencia del alza de los precios del oro viene desde el 2019. El gobierno además constantemente culpa a la corta gestión del gobierno de Yanine Áñez, que si bien efectivamente fue una gestión desastrosa y es difícil calcular cuánto se robaron todos esos paladines de la democracia, fue el gobierno del MAS el principal responsable de la crisis política del 2019, y por más que intenten acusar a los medios de comunicación, a los Estados Unidos, a la OEA o a Elon Musk, nada de eso se hubiera dado sin los gravísimos errores políticos estratégicos del gobierno de Morales. Cabe señalar, sin embargo, que si bien las reservas bajaron a niveles preocupantes, antes del gobierno del movimiento al socialismo las cifras de las reservas eran incluso menores. Así que los viejos actores políticos que ahora salen queriendo hacerse pasar por nuevos tampoco son una alternativa real.
Es más, me di la tarea de indagar en las páginas oficiales y redes sociales de agrupaciones cívicas y ciudadanas, partidos políticos y líderes de oposición en busca de alguna idea o alternativa para solucionar el estado de la economía boliviana y lastimosamente no encontré ninguna propuesta concreta. Y bueno, para no terminar este video sin proponer absolutamente nada y para darle sentido al nombre del canal, estas son 3 malas ideas para cambiar la dinámica de la economía nacional. Quitar la subvención. Ya que el principal motivo de la caída de las reservas son los elevados precios de los carburantes, quitando la subvención todo estaría solucionado. En primer lugar, recordemos que cuando el gobierno de Morales intentó quitar la subvención en el año 2010, el pueblo boliviano se unió como casi nunca lo hace para rechazar esta medida. Pero en caso de que todos acepten cortar las subvenciones, esto provocaría una inflación que haría imposible mantener el tipo de cambio fijo, que ahora mismo ya es difícil de sostener, y la moneda boliviana se devaluaría, empeorando la crisis. Además, la subvención de los carburantes a las empresas nacionales les permite ser más o menos competitivas a nivel internacional. Eliminando estas subvenciones, las exportaciones se verían seriamente dañadas. Esto provocaría cierre de empresas, despido, fuga de capitales y una disminución de las reservas. Un megapréstamo. Incrementar la deuda externa parece ser la solución del gobierno. Esta medida podría parecer peligrosa, siempre nos han enseñado que la deuda es mala y que hay que evitarla a toda costa, pero la verdad es que la economía mundial gira alrededor de la deuda. Gran parte de los bienes y las riquezas del mundo son solo deuda y no tienen un respaldo físico, y los países que más deuda tienen, tanto nominal como porcentualmente, son los países más ricos. Entonces, no aprovechar esta posibilidad no tendría mucho sentido, a menos claro que estemos administrados por personas que no saben invertir los recursos y que se ponen a gastar en puras macanas. O peor aún, cuando los países están gobernados por empresarios que utilizan la deuda para engordar aún más sus bolsillos. Además, como mencionamos al principio, las calificadoras de riesgo han bajado la calificación boliviana. El gobierno dice que esto tiene motivaciones políticas y que no nos merecemos la nueva calificación. Y puede ser, las calificadoras de riesgo son entidades políticas y no responden a una institucionalidad o a metodologías rigurosas de calificación. De hecho, las mismas calificadoras que dicen que nuestra deuda es riesgosa estuvieron estrechamente vinculadas con la crisis del 2008, pues calificaban como muy seguras, es decir, con una AAA, las deudas inmobiliarias que no tenían ningún tipo de respaldo. Además, todas estuvieron en algún momento envueltas en escándalos de corrupción y fraude. Pero eso no importa, porque si nuestra calificación baja, el interés sube. Y si tomamos deuda con intereses demasiado altos, podríamos pasar años pagando solo los intereses sin que la deuda se achique nunca, como lo que le pasa a la Argentina, entre las tantas cosas que le pasan a la Argentina. Dolarización. Milei ya nos metió la idea en la cabeza y no hay marcha atrás. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Para empezar, esto no tendría sentido porque lo que se suele buscar con la dolarización es frenar la hiperinflación. Sin embargo, la inflación estadounidense es más alta que la boliviana y lo único que conseguiríamos es perder totalmente el control sobre nuestra economía. Pasaríamos a depender de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que toman decisiones monetarias que se adaptan a la realidad de su país, lo que podría provocar procesos de recesión en el nuestro. Además, las empresas bolivianas tendrían que adaptarse a los niveles de productividad de los Estados Unidos y por lo tanto dejarían de ser competitivas, porque ni siquiera son competitivas ahora. Por último, podría ocurrir que la burbuja del dólar termine de explotar de una vez por todas. Es difícil saber cuándo va a pasar, pero sabemos que va a pasar. Lo que no sabemos es si Bolivia logrará recuperarse de su situación actual. Y por más que unos nos aseguren que todo está perdido y otros nos juren que todo va a mejorar, lo que yo creo es que ellos tampoco saben. Porque como dije, los países pequeños dependemos mucho de las dinámicas políticas y económicas globales, pero al menos intentemos tener una mayor conciencia de nuestra irremediable ignorancia.